La vida como gimnasia. En una y mil frases indicamos la importancia de la actitud correcta. Lo tomé con la actitud correcta. Su actitud no estuvo bien. Tendrás que cambiar tu actitud si quieres lograrlo. La actitud adecuada y todo eso. ¿Qué queremos decir con actitud? ¿Nos referimos al estado general de una persona respecto a algo o más bien a su estado emocional al apreciarlo? Si ella siente suspicacia, su actitud es de recelo. Si siente miedo, afecto, confianza, esperanza, su actitud es correspondiente a sus estados internos. Cualquiera sea la emoción u opinión producida por el objeto, la actitud es determinada por ella. ¿Podemos cambiar nuestra actitud hacia las cosas? Es obvio que nuestra actitud puede ser cambiada por nosotros según las circunstancias. De hecho, respecto de la mayoría de los objetos y personas, nuestras actitudes cambian casi todos los días. Un día estamos así y nos disponemos consecuentemente a actuar asá y asá. Pero al día siguiente, debido a alguna causa externa o interna, nuestra actitud ha cambiado y somos fríos donde éramos cálidos. La observación de nosotros mismos mostrará con facilidad cuán infinitamente cambiantes somos en nuestras actitudes, esto es, en nuestras respuestas emocionales a las cosas. Pero la cuestión es, ¿podemos cambiar nuestra actitud voluntariamente a nuestro propio arbitrio, sin el estímulo de un cambio en el objeto? Si pudiéramos hacerlo, estaríamos en la senda de convertirnos en maestros de nuestro propio destino, ya que las circunstancias pueden afectarnos solo si somos proclives a ello. Si puedo adoptar cualquier actitud que escoja, esto es, tener cualquier emoción que quiera, entonces cualquier cosa que eventualmente suceda es igual para mí. Puedo sentir acerca de ello como me plazca. Semejante dominio está muy lejano para la mayoría de nosotros, pero no hay duda de que podemos empezar a alcanzarlo. Por ejemplo, cuando nos encontramos en una actitud frente a frente con una situación o persona que es muy dolorosa como para continuar, tratamos de cambiar el objeto y, fallado esto, cambiamos nuestro estado en relación a él. La fábula del zorro y las uvas es aplicable aquí. Habiendo tratado en vano de obtener las uvas, el zorro se convence a sí mismo que no estaban maduras. Al imaginarse las uvas ácidas, el zorro indujo una emoción diferente, o una actitud en sí mismo. Dejó de percibir las uvas en la forma apetitosa que las había percibido anteriormente. La conclusión práctica a inferir es que la imaginación es la manera por la cual nuestra actitud puede ser controlada. Nuestras emociones son evocadas por nuestra imaginación, y en la medida que ella esté bajo nuestro control, nuestras emociones y actitudes también lo estarán. Es claro que la actitud dominante de nuestras vidas es nuestra actitud o respuesta emocional hacia la vida misma. Esto colorea todo. Como vulgarmente decimos, algunos ven todo color de rosa y otros tienen una lúgubre visión de la vida. Otros aún tienen una actitud seria o atolondrada, o religiosa, o deportiva. Hay tantas actitudes como personas, aunque todas pueden reducirse a un número definido o a grupos. Y en cada caso su actitud dominante determina todas las otras actitudes subordinadas. Por ejemplo, si su actitud característica hacia la vida es sombría, aún sus estados de ánimo pasajeros, de alborozo, serán afectados. Ellos serán muy probablemente intensos y breves. O si su actitud dominante es festiva y despreocupada, sus momentos de depresión pueden ser profundos pero fugaces. Prácticamente toda doctrina religiosa o seglar y toda enseñanza, institucional o personal, tiene por objetivo la inducción de un cambio en la actitud hacia la vida. Igualmente, la mayoría de los sistemas de terapia, incluyendo la ciencia cristiana y el psicoanálisis, apuntan consciente e inconscientemente a producir un cambio medular o de actitud en sus prosélitos o pacientes.
Así, todo el énfasis ha sido colocado en los efectos sobre el organismo como una totalidad, por lo que todo método que apunta al mejoramiento de la persona debe comenzar por corregir la actitud hacia la vida. Hemos visto que la actitud es condicionada por la imaginación. Lo que usted imagine que una cosa es, necesariamente tiene que sentirla así. Si se imagina que una cuerda enrollada sobre el camino es una serpiente, sentirá y actuará de acuerdo a ello. Cuando descubra su error y tenga una visión acertada de la cuerda, su actitud emocional cambiará. ¿Cómo es nuestra imaginación en la vida? ¿Cómo tomamos las cosas? Para nosotros, ¿es una cuerda enrollada o una serpiente? Puede resultar imposible el saber, sin estar sujeto a error, lo que la vida es, pero en tal caso, somos libres de imaginar que ella es lo que nos plazca, y es solo sentido común imaginarla como algo útil. Todos los sistemas religiosos y similares pretenden inducir en nosotros una actitud útil hacia la vida. Esto es una actitud en la cual actuemos libre y útilmente para con nosotros mismos o alguien más. Algunas religiones y sistemas intentan inducir una actitud de sumisión hacia la vida, con el propósito de hacer uso de nosotros para su propio provecho. Otros, muy pocos, intentan provocar una actitud activa o creativa en nosotros para comprometernos a una cooperación voluntaria. Y todos ellos proceden igualmente con un método común, cambiando nuestra imaginación acerca de la vida. Podemos nombrar algunos cuadros típicos, cada uno de los cuales, al ser recordado, nos inspira o hace evocar sus propias emociones y consecuente conducta. Existe el cuadro puritano, que representa la vida como un estricto y estrecho colegio. Esto evoca la actitud del nervioso escolar en constante presencia del severo maestro. Otro es el cuadro pagano de la vida, como una orgía de dioses griegos invitando a los hombres a beber y festejar con ellos. La visión seria de la vida imagina a Dios luchando con unas casi impotentes fuerzas por la redención de la materia. La emoción o actitud evocada es del tipo de ayudando al pobre padre. La visión científica aprecia la vida como un mecanismo insignificante que no va a ninguna parte. La visión estética estima la vida como un artista, produciendo y exhibiendo obras de arte, con el hombre como su espectador apreciativo. Y así cada visión es diseñada para evocar una actitud o respuesta emocional útil para alguien u otros, ya sean los predicadores o sus congregaciones. Puede ser que cada visión a su tiempo sea útil, pero para la mayoría de nosotros, en los tiempos actuales, la imagen de la vida como un gimnasio es un tónico muy necesario. Compare la diferencia en su actitud. Respuesta emocional al entrar a un gimnasio respecto de entrar en, digamos, un cabaret, un salón de conferencias o una casa en duelo. Trate de darse cuenta de cómo realmente se siente. En un gimnasio usted está motivado por la intención de fortalecerse, disfrutando las dificultades que usted mismo elige afrontar. Se va sintiendo cada vez más vigoroso y eficaz. La concepción griega clásica de la vida era exactamente esa. Todo el mundo sabe que el gimnasio, con sus conferencias y discusiones, tanto como por el ejercicio físico, fue la institución más popular de la Grecia pitagórica. Lo que no es tan bien conocido es que para los griegos el gimnasio fue un símbolo de la vida por sí mismo. Sus dioses manejaban este planeta como un gimnasio para el ejercicio de los hombres, y todas las experiencias debían ser consideradas como movimientos, jugadas, intervalos, luchas, carreras, competencias, etc. Los modernos encontrarán lo que los antiguos encontraron en esta imagen de la vida, la evocación de una emoción creativa. Es difícil ver en qué otra dirección nosotros los modernos podemos buscar una nueva imagen y consecuente actitud hacia la vida. No tenemos muchas posibilidades en la religión en su forma tradicional. La bondad habitual en el sentido de hacer lo que otros llaman bueno no es un llamado a la inteligencia. Ahora, después de las sucesivas guerras, la fe en el progreso del mundo es superstición. Pero la limpia y fuerte idea de la vida como un campo de ejercicios
para el desarrollo de todos nuestros músculos, físicos, emocionales, intelectuales, tiene aún la incorruptible cualidad de un idealismo apto, tanto para el hombre como para la mujer, y una vida vivida en esa actitud tendría que ser tan interesante como provechosa. El control de las emociones. El hecho es que cuando nos dejamos llevar por la ira u otra emoción negativa, somos incapaces, excepto en muy raros casos, de razonar como lo hacemos habitualmente. Si realmente tuviéramos un desarrollo de nuestro poder mental, como el que da un entrenamiento especial, podría tal vez ser posible contraponer el pensamiento a la emoción y esperar una victoria del pensamiento. Pero, tal como son las cosas, no solo nuestro desarrollo mental es inferior a nuestra emocionalidad animal, sino que además la energía de nuestro pensar cotidiano es de menor voltaje que la de nuestra emoción. En orden de intensidad, la energía de nuestro instinto, emoción y pensamiento están en la misma gradiente que la electricidad, el gas y el vapor. Por lo tanto, una gran cantidad de las energías más bajas es necesaria para contraponerse a una cantidad relativamente pequeña de energía de mayor voltaje. El razonamiento en contra de la ira u otra emoción negativa es como enfrentar una cantidad igual de energías de diferente intensidad. El resultado es previsible. Cuando el razonamiento parece producir algún efecto sobre una emoción negativa, la explicación se encuentra en la mezcla de algún otro sentimiento o en la adicción de algún poderoso instinto. Por ejemplo, las cosas nos provocan menos cuando estamos bien físicamente. Nuestro cuerpo está lleno de vitalidad y sostiene el débil razonamiento contra la amenaza de una explosión emocional. Similarmente, cuando tenemos un sentimiento de amor, miedo o cualquier otro, su ayuda puede socorrer a la razón a suprimir o sobrellevar un ataque de ira. La mayoría de las prescripciones comunes contra ella consisten en uno de dos ingredientes. Caen de hecho en dos clases: prescripciones de orden físico y prescripciones que consideran otros sentimientos aparte de la emoción negativa misma. Cuando Kipling dice que la cura para disminuir la presión de un arrebato es cavar hasta transpirar suavemente, o Hilbert recomienda un placebo contra la melancolía, están haciendo prescripciones de primer tipo. Y cuando nuestros padres, guardianes y amigos apelan, como dicen, a nuestra mejor naturaleza, o invocan una imagen de miedo, inconscientemente preparan una prescripción del segundo tipo. Ambos tipos de prescripción, evidentemente, podemos aplicarlas a nosotros mismos si tenemos la resolución de hacerlo, pero hay un placer infantil en ser recetados y recibir atención, y las pataletas son particularmente infantiles en sus demandas de ser regaloneados. Las naturalezas más adultas, sin embargo, pueden prescribirse a ellas mismas y tomar su propia medicina. Es de hecho una señal de ser adulto el que podamos transar con nuestras emociones negativas. Las emociones negativas más serias, como ataques severos de inseguridad o celos, están más allá del poder de la mayoría de los adultos para tratarlas por ellos mismos. Los dos tipos de prescripción sirven normalmente en casos que exceden la autoaplicación. Y es igualmente difícil inducir al paciente a aceptarlas de otra persona. Entonces no hay nada que hacer, excepto esperar hasta que la emoción negativa se haya gastado sola, a veces con perjudiciales consecuencias para los involucrados. Supongamos que un hombre o una mujer estén verdaderamente deseosos de trabajar sobre sus sentimientos oscuros, de ira, desesperación, miedo, celos, odio, o, en resumen, sus emociones negativas. ¿Significa eso algo? Para comenzar, es necesario admitir en uno mismo que este estado emocional es una enfermedad nerviosa. El paciente debe aprender a decir: estoy enfermo. La tendencia, por supuesto, es culpar a la supuesta causa, situación, persona o incidente que pareciera haber provocado la enfermedad. Pero no hay alivio en justificarse. Nadie nunca se ha recuperado de un acceso de mal humor,
culpando a la causa imaginada. Es 1000 veces mejor y verdadero decir, estoy enfermo, que decir o sentir, esto y lo otro me hizo enfermar. Esta actitud hacia las emociones negativas ya comienza a modificar su furor. Tiene algo de la magia del aceite sobre las olas. Pero no es suficiente adoptar una actitud aunque sea la correcta. Algo se debe hacer, dado que Satán siempre encuentra un mal uso para la energía libre que tenemos, y las emociones negativas son solo despilfarro de energía. El demonio vive en nuestra energía malgastada. Trate de no pensar en la supuesta causa de la emoción o en las cosas y circunstancias que estén en su trasfondo. El pensar en un estado de emoción negativa necesariamente se ve distorsionado por el agitado medio que ella produce. Es como mirar un objeto a través de aguas tumultuosas y turbias. Pensar en este estado jamás conduce a la verdad. Trate también de no sentir. Esto se ve imposible a primera vista. Parece un consejo para dejar de sentirse desdichado. Pero todos sabemos que es posible convivir o no con un sentimiento. Todos conocemos la tentación de apretar con la lengua un diente que está doliendo para que no duela más. La recomendación de no sentir no es demasiado irrelevante. No sienta más de lo que puede soportar. Pero el secreto no está contenido en alguno de los alivios anteriores. Es algo totalmente diferente que puede ser descrito como sigue. Cuando se está en un sentimiento amargo o en su proceso de desarrollo, observe y note solo su estado físico. El cuerpo es a veces muy elocuente. Muestra un conjunto especial de síntomas para cada sentimiento. Observe y note, a manera de curiosidad personal y científica, cómo su cuerpo manifiesta los malos sentimientos. Por ejemplo, su boca puede secarse o tener un sabor desagradable. Su piel puede sentir picazón. Algunos músculos pueden contraerse. Puede tener indigestión, náuseas o sentir el corazón oprimido. Los síntomas se revelan por sí mismos. Si usted simplemente los observa, anota y enumera, como si los estuviera recopilando para una novela o texto de psicología, verá que cuando haya terminado habrán desaparecido. Habrá ahorrado energía al usarla para observar. Transformación. La transformación depende de 4 factores. A. Conocimiento. Capacidad de aprender, receptividad para ser enseñado, discernimiento para ubicar lo que necesitamos en un momento dado. Reglas. 1. Procura verificar lo que escuchas o lees antes de aceptarlo. 2. Si no tienes medios para verificarlo, no lo rechaces, sin preguntarte si realmente te importa que sea verdadero o falso. 3. Si realmente te importa, examina la fuente de donde proviene el conocimiento y pregúntate si estás preparado para confiar en él mientras se te presenta algún medio de verificación. 4. Nunca tomes nada que aprendas como definitivo. Debes estar siempre dispuesto a reconsiderarlo. 5. El chequeo cruzado es útil. Nos da confianza comprobar que 2 trozos de conocimiento se complementan y confirman el uno al otro. 6. El chequeo cruzado debe hacerse con asuntos expresados en el mismo lenguaje. Tenemos que estar seguros primero de haber entendido lo que cada cual expresa. 7. Practica la imparcialidad. No dejes que los gustos y disgustos influencien tu juicio. 8. Sin embargo, toma muy en cuenta tus reacciones instintivas. Son a menudo más penetrantes que tus pensamientos. 9. Aprender qué y aprender cómo no es lo mismo, y esto nunca debe ser separado. Realmente no conocemos algo si no sabemos hacer uso de ese conocimiento. Saber cómo, aprender un procedimiento, no nos llevará lejos a menos que sepamos qué estamos haciendo. La teoría y la práctica deben ir juntas si queremos resultados. 10. Recuerda que todo conocimiento parcial es precario. Siempre trata de ver el total al cual pertenece determinado ítem de conocimiento.
Si no logras ver el todo, es mejor hacer el intento que quedarse con un fragmento aislado. 11. Abre tu mente, más y más. 12. El conocimiento que es compartido se comprende mejor que el que es cuidadosamente atesorado. Aprendemos mejor enseñando, así nunca olvidamos nuestra propia ignorancia, y recordemos que el aprender a enseñar es un proceso de doble vía en el que el profesor recibe tanto como el alumno. El conocimiento da orden y un sentido de dirección a nuestra vida, pero por sí mismo no nos transforma. B. Lucha. Uno debe organizar una lucha de deseos e impulsos, la lucha del sí y el no. La lucha con uno mismo puede llamarse autodisciplina o trabajo sobre sí. Solo podemos hacerlo si estamos conscientes de no ser uno sino varios. Si estamos identificados, no luchamos. Necesitamos un shock. Si es físico, lo llamamos darse cuenta. Si es mental, despertar de la atención. Si es moral, remordimiento de conciencia. Reglas. 1. Recuerda siempre que solo puedes luchar en el momento presente. 2. Organiza tu lucha. Elige contra qué lucharás y repite el acto tan a menudo como estés consciente del impulso contra el que quieres luchar. 3. Usa tu discriminación. No seas demasiado ambicioso. Aprende a medir tu propia capacidad. 4. La persistencia hará lo que no consigue la fuerza. La gota de agua horada la piedra. 5. No temas luchar. No te hará ningún daño. 6. Recuerda que la lucha presente es la llave de la futura felicidad. 7. No te lo lleves cambiando. Un modesto plan de acción llevado hasta su fin produce asombrosos resultados. 8. Formula decisiones solo cuando estés seguro de tener la intención y la habilidad de llevarlas a cabo. 9. Cuando dudes de tu habilidad, formúlate el propósito de que harás lo posible. Entonces tu posible deberá ser tu decisión. 10. Nunca te detengas a lamentar fracasos ni trates de excusarlos. Ellos ya están fuera de tu momento presente y no hay nada que puedas hacer acerca de ellos. 11. Tu cuerpo es ignorante, sé justo con él. Tus sentimientos cambian, no cuentes con ellos. Tu mente es volátil, no esperes que permanezca estable dentro de tu momento presente. En resumen, sé realista respecto a ti mismo. 12. Nunca olvides que nadie puede luchar por ti. La lucha es la organización del deseo. A no ser que algo en uno quiera hacer el esfuerzo, no podemos hacerlo. C. Sacrificio. Renunciar a algo a lo que estamos atados es desapego. El hacerlo nos da la libertad interior. A veces es aceptar que algo valioso nos sea quitado. La esencia del sacrificio es la decisión. Reglas. 1. Cualquier deseo de ser recompensado por un sacrificio destruye su valor. 2. Sé inteligente en tu decisión de objetos a sacrificar. 3. No sacrifiques a expensas de otros, salvo que lo puedas restituir. 4. Un sacrificio a medias no es un sacrificio. 5. Sacrifica lo que es precioso para ti en el momento presente. 6. Nunca aceptes retribución por un sacrificio. 7. No seas falto de criterio e intentes sacrificios que después lamentarás. 8. Mide lo que puedes soportar. Esa es la medida de lo que tú eres. 9. Investiga en ti tus apegos y pregúntate si eres capaz de sacrificar alguno de ellos. 10. El sacrificio correcto es hecho por una razón correcta, pero no por un buen resultado. 11. Guarda tu sacrificio oculto de otros, y si no es posible, procura aparentar que lo hiciste por gusto. 12. Un sacrificio no debe ser el resultado de una lucha, sino de una decisión. Es un acto decisivo hecho en un momento, sin excitación y sin segundos pensamientos. D. Ayuda. Si sacrificio es alejar algo valioso del momento presente, ayuda es permitir entrar algo valioso.
La ayuda se parece al conocimiento en que entra en nosotros desde fuera, pero es diferente de este porque no entra a través de nuestra mente, no viene del mismo plano en que vivimos. Quienes la dan han encontrado la manera de conectarse con una fuente que está fuera del momento presente y pueden transmitirla a quienes están con ellos cuando la reciben. La ayuda actúa como un catalizador, no es propiedad de nadie. Todos podemos recibirla directamente o a través de otros que actúan como canales de distribución. Hombres santos, lugares santos, maestros de sabiduría, rituales, ceremonias iniciáticas. La ayuda espiritual o sobrenatural es llamada gracia. Al caer sobre una persona produce una conversión, sobre una comunidad dones carismáticos. A veces ocurre espontáneamente, porque sí, que todo parece facilitarse y las puertas se abren solas. Otras veces aparece ayuda en la más profunda desesperación, cuando todo parecía perdido. La naturaleza aborrece el vacío. Cuando tú te vacías, la ayuda puede entrar. Todas las sagradas figuras, Cristo, Buda, Mahoma, Ramana Maharshi, son fuentes de ayuda de las que fluyen corrientes de energía disponibles para sus seguidores. Hacer lo que uno quiere. No hay nada más importante que hacer lo que queremos, siempre que sepamos primero qué es lo que queremos y en segundo lugar poder realmente hacerlo. Pero ahí empiezan las dificultades. Nosotros no sabemos lo que queremos y cuando lo descubrimos también nos damos cuenta de que a menudo no podemos de hecho hacerlo, y no porque la gente o las circunstancias nos lo impidan, sino por la falta de suficiente voluntad o poder o conocimiento. Esto no es extraño, considerando qué es lo que somos y cómo hemos llegado a serlo. Diríamos que hay dos personas en cada uno de nosotros, una derivada de la herencia de nuestros padres y otra compuesta por todas las influencias que hemos recibido de la sociedad en la que hemos nacido. A causa de la herencia, podemos llegar a ser una clase de persona, y por instrucción y educación podemos llegar a ser otra totalmente distinta. Considera un ejemplo particular, propio o ajeno. Tus padres pertenecen a un ancestro que ha vivido por cientos de años en el campo, pero debido a circunstancias accidentales sobre las cuales no has tenido control, has sido atraído por la vida en la ciudad y entrenado para una ocupación en ella. Toda tu herencia clama por una vida de actividad física y vigorosa con todos los deseos y necesidades correspondientes. Pero todo tu entrenamiento te dispone a ocupaciones sedentarias y a las necesidades y deseos que las acompañan. El problema es encontrarte a ti mismo entre estos dos lados del conflicto. ¿Cuál eres tú realmente? ¿El de la herencia o el del medio ambiente? ¿Cuáles son tus sagrados y tus desagrados? ¿Y cuál de tus dos mitades hará lo que tú quieres? No podemos decir cuál lado es el más fuerte, puesto que cada caso varía. En algunas instancias, el medio ambiente hace menos efecto que la herencia, o, como decimos, la sangre habla. Algunas veces sucede que un hombre o una mujer abandona repentinamente la carrera impuesta por la educación y vuelve a sus inclinaciones hereditarias. En otros casos, la fuerza del ambiente es más poderosa que la herencia, y el moldeado de la sociedad permanece inquebrantable. Miles de personas mueren como hombres de negocios o mujeres de sociedad, solamente gracias a que su educación ha sido mucho más fuerte que la herencia. La sociología, puede decirse, ha superado la biología. La sociedad ha frustrado lo que la naturaleza ha intentado. ¿Es siempre, sin embargo, algo que debamos lamentar? Imagina que un hombre por herencia tuviera predisposición criminal, en cuyo caso puede decirse que la victoria de la sociedad es sin duda lo mejor. De hecho, solo cuando las tendencias hereditarias son más valiosas que aquellas producto del entrenamiento, es que hay una pérdida real. Pero, ¿cómo descubriremos cuáles son nuestras tendencias hereditarias? Ciertamente que al ser anteriores a nuestro entrenamiento social sobreimpuesto,
deberían ser más naturales, es decir, más cercanas a nosotros mismos. Pero cuando empezamos a pensar conscientemente acerca de ello, la voz de la herencia es ya confusa entre el barullo de voces del ambiente. Nuestras tendencias hereditarias pueden ser malas o buenas, pero si nunca hemos tenido la oportunidad de distinguirlas, no conocemos cómo son. Y en este caso no tenemos libertad para elegir, favorecerlas o restringirlas. La lucha entre nuestra biología y nuestro comportamiento social continúa inconscientemente. No somos amos en nuestra propia casa, pero sí sirvientes y víctimas. Como un primer paso hacia la discriminación entre nuestros gustos y tendencias nativas y las adquiridas, lo mejor es comenzar con cosas pequeñas. Generalmente cuando la gente empieza por primera vez a percibir en ellos esta doble tensión, se inclina por eliminar la evidencia. Al darse cuenta repentina de la esclavitud de su naturaleza al medio ambiente, estalla en una rebelión desenfrenada. El que toda la literatura moderna empezara con La casa de muñecas de Ibsen es sólo la manifestación de las reacciones consecuentes al descubrimiento de que en cada uno de nosotros hay dos personas, una propia de la naturaleza y la herencia, y otra producto de la educación y la sociedad. Y toda la subsiguiente revuelta no es más que el intento de contrarrestar o mitigar o controlar los efectos de la sociedad sobre lo que la herencia nos ha dado. Los intentos generalmente fallan porque son demasiado ambiciosos. No es posible estar repentinamente seguro de que tu herencia es distinta de tus deseos adquiridos, y aún teniendo el conocimiento, la fuerza de voluntad para descartar los unos en favor de la otra no siempre está disponible. Todo sugiere, en efecto, que empecemos modestamente y con cosas pequeñas. Si aprendemos a distinguir entre ambas voces en relación con pequeñas cosas, y en alguna circunstancia donde nada serio esté involucrado, seremos pronto capaces de discriminar en asuntos más importantes. Además, el desarrollar poder en pequeñas cosas nos permite adquirir poder para tratar eficazmente las grandes cosas. Nuestra gran rebelión, si tuviéramos que realizarla, ya no será caótica y destructiva, sino una revolución constitucional. Cada día y cada momento del día nos provee de gran cantidad de material para ejercitarnos. Para empezar, deseamos descubrir lo que realmente nos gusta, no lo que nuestra flojera nos impulsa a pretender que nos gusta. Tampoco lo que la conveniencia nos hace decir que nos gusta, sino las acciones, las cosas, las personas, las ocupaciones, las circunstancias que no solamente fantaseamos que nos gustan o nos gustarían, sino que en realidad nos gustan. Que actuemos o no según los gustos y disgustos que descubrimos en nosotros es asunto aparte. Puede ser que nuestra razón esté de acuerdo con que lo hagamos, si podemos, pero puede ser igualmente razonable que no lo hagamos, o no inmediatamente, o con nuestra capacidad actual. Lo primero es lo primero, y lo primero es descubrir lo que son nuestros gustos y tendencias nativas y hereditarias. Despiertas en la mañana y te propones levantarte. Pregúntate si realmente deseas hacerlo y sé honesto al respecto. Toma un baño. ¿Es realmente porque quieres o te escabullirías si pudieras? Tomas desayuno. ¿Es el desayuno que prefieres o simplemente aquel determinado por la sociedad? ¿Deseas de hecho comértelo? ¿Vas a tu oficina o, siendo mujer, vas a hacer las tareas domésticas o sociales del día? ¿Era eso lo que querías hacer? ¿Podrías por tu propia libre elección estar donde quieres estar y hacer lo que haces? Asumiendo que por ahora aceptas la situación general, ¿estás específicamente haciendo lo que quieres? ¿Hablas como te place a ti o como le place a los otros? ¿Ellos te gustan realmente o solo pretendes que te gustan? Recuerda que no se trata de actuar por gustos o disgustos, sino solo descubrir cuáles son realmente. Durante el día, cada momento te ofrece una nueva oportunidad de autocuestionamiento. ¿Realmente quiero hacer esto o no? En el ocio vespertino, ¿qué te gustaría hacer realmente?
¿Qué te entretiene de verdad? ¿El teatro, el cine, conversar, leer, la música, los juegos? ¿Y exactamente cuáles? No se puede repetir demasiado que hacer lo que a uno le gusta vendrá más adelante. De hecho, ocurrirá por sí mismo. Lo más importante es saber qué quieres. El método aquí sugerido puede parecer trivial a aquellos acostumbrados a la extravagancia de la literatura revolucionaria, pero intentamos decir que una semana de esta práctica convencerá a cada cual de su mágica eficacia. El buscador. 1. Estar presente a cada respiración. No dejes vagar tu atención ni por la duración de un simple aliento. Recuérdate siempre en toda circunstancia. 2. Mantén tu atención delante de ti a cada paso que des. Tú deseas la libertad y no debes olvidarlo nunca. 3. Marcha hacia tu hogar. Recuerda que vas viajando desde el mundo de apariencias hacia el mundo de la realidad. 4. Soledad entre la multitud. En toda tu actividad exterior, permanece internamente libre. Aprende a no identificarte con nada, cualquiera que ello sea. 5. Recuerda a tu amigo, Dios. Deja que la plegaria de tu lengua sea la plegaria de tu corazón. 6. Regresa a Dios. Ninguna otra meta que no sea obtener la realidad. 7. Lucha contra los pensamientos intrusos. Mantén tu mente en lo que estás haciendo, sea exterior o interiormente. 8. Sé constantemente consciente de la cualidad de la divina presencia. Que se te haga un hábito reconocer la presencia de Dios en tu corazón. ¿Se puede adquirir la intuición? La intuición puede ser más fácil de describir que de definir. No es un pensamiento y no es un sentimiento. Quizás es una clase de compuesto químico producto de ambos. Sus resultados toman la forma de juicios rápidos, generalmente sobre insuficiente evidencia para una deducción lógica. Donde la razón es pedestre y tiene que caminar paso a paso, la intuición salta, brinca o vuela hacia las conclusiones. Es un regalo de la naturaleza y emerge donde es escuchada. Algunas personas la tienen, otras no, unas menos y otras más, y en general es más común entre las mujeres que entre los hombres. Las conclusiones derivadas de la intuición son a menudo asombrosamente correctas, sin embargo no son absolutamente ciertas. Aún los mismos intuitivos han aprendido bastante de la experiencia de dudar de sus intuiciones más evidentes. De hecho, las intuiciones son de la naturaleza de las adivinanzas, y sin embargo ellas pueden alcanzar un alto grado de posibilidad y al fin probar ser correctas, pero solo los más arriesgados podrían confiar en ellas previo a la evidencia. La afinidad de la intuición y la adivinación sugiere una manera de desarrollar y adiestrar el don. Nos hemos familiarizado con los juegos de adivinación en nuestra infancia, y es interesante resaltar que la adivinación es una cualidad natural de la mente juvenil. Comúnmente nuestros padres y profesores desalientan tanto como les es posible esta tendencia y tratan de sustituirla por el razonamiento. Ellos pueden ser muy sabios al cultivar la razón, pero ¿actúan cuerdamente al hacerlo a expensas del posible desarrollo de la intuición? Suponga que la tendencia hacia la adivinación, manifestada en todos los niños imaginativos, pudiera ser el germen de la facultad de la intuición, y que por el cultivo deliberado de esta manera de llegar a conclusiones, la intuición pueda desarrollarse realmente. ¿No tendríamos dos poderes donde ahora, por regla general, tenemos uno solo? Si la intuición se compara con la razón, como el volar al caminar,
¿No podríamos desarrollar ambos métodos de locomoción sin sacrificar el uno por el otro? Sugerimos el cultivo deliberado de la adivinación en los niños a la par con el cultivo de la razón. Deberían ser estimulados los juegos de adivinación en las fiestas infantiles e idearse y practicarse ejercicios de adivinación en las escuelas. Los posibles medios de desarrollar la intuición deben ser necesariamente diferentes para los adultos. Ellos no pueden revivir las tempranas tendencias infantiles, no pueden ser niños nuevamente para regresar hasta donde las dejaron de lado. Al menos, los métodos no son los mismos. ¿Por qué medios puede un adulto tratar de reparar los defectos de su educación y ejercitar un don que ha sido ignorado, sino totalmente muerto? No puede ser pensamiento en el sentido ordinario de la palabra. Tampoco puede ser sentimiento. ¿Hay entonces un proceso que no sea ni lo uno ni lo otro, y al mismo tiempo que no sea una adivinación infantil, pero que tenga por lo menos afinidad con la intuición y sea capaz de producir progresivamente resultados satisfactorios? Creemos que lo hay y le daremos el nombre de trabajo psicológico para distinguirlo del pensamiento ordinario, el sentimiento y la adivinación. Usted tiene un amigo con quien ha peleado por algo más o menos intrascendente. Hay un malentendido entre ustedes que ninguno de los dos parece poder disipar. Usted y él tratan de hacerlo, pero sus esfuerzos solo empeoran las cosas. ¿Qué se puede hacer? Trate de hacer lo siguiente. Escriba una carta, como si fuera de parte de su amigo para usted, la que lo complacería por entero si la recibiera. Ponga en ella exactamente las palabras que le gustaría que su amigo le escribiera o dijera. Descubrirá que este esfuerzo mental no es exactamente pensamiento, tampoco sentimiento ni adivinación, ya que usted tiene medios de verificar su exactitud. En resumen, es intuición deliberada, o como lo hemos llamado, trabajo psicológico. ¿O usted duda de lo que cierta gente piensa realmente de usted? Saber la opinión que ellos tienen de usted les sería de un gran valor. Quizás su futuro dependa de su juicio, pero usted no está seguro de cuál es. Nuevamente aquí hay una oportunidad para un trabajo psicológico deliberado. Imagínese que a ellos se les solicita que expresen la sincera opinión que tengan sobre usted. Escriba lo que usted imagina que dirían sobre usted si se les preguntara. Se sorprenderá de cuán diferente es el resultado de las expectativas que ahora tiene usted. Y en segundo lugar, cuán cercana a la verdad resultaría esta prueba. Algo en nosotros nunca se autoengaña, y un esfuerzo como el que acabamos de describir es un medio para llegar a nuestra propia autorrevelación consciente de la verdad sobre nosotros. Una de las experiencias más comunes de la vida es la de ofender y ser ofendido sin intención. Gente valiosa nos decepciona en algo, haciendo que desistamos de futuras relaciones. Sin saber por qué, nos alejamos. Por otra parte, gente que se interesaba en nosotros deja de hacerlo. No sabemos la causa de su frialdad o indiferencia y lo atribuimos a capricho. En ambos casos, un poco de esfuerzo psicológico lograría posiblemente resultados clarificadores. Si se encuentra en el primer caso, intente deliberadamente descubrir qué es lo que lo alejó de sus amistades y de la misma manera imagine que él o ella debiera haber hecho o debería hacer para recuperar su estimación. No es suficiente que usted sepa que desea ser tratado de forma diferente. Usted debe saber exactamente cómo deseaba o desea ser tratado. No es de importancia alguna que su amigo debiera actuar sobre la base de este descubrimiento. Usted no necesita decirle lo que debiera o debe hacer. Que usted lo haya comprendido ya tiene suficiente valor en sí mismo. En el segundo caso, debido posiblemente a haber sido mal interpretado,
repase los incidentes de la última reunión con esa persona, haciéndose estas dos preguntas. ¿Qué esperaba de mí en ese momento mi amigo y qué le di yo? El esfuerzo para responder estas preguntas sinceramente no es solo un ejercicio de intuición, sino que incidentalmente ayudaría en la aclaración de antiguos malentendidos y prevendría nuevos. Varios ejercicios similares se le ocurrirán a quien estudie esto con seriedad, teniendo todos un valor práctico inmediato, retirándolos de la categoría de juegos, y además tendrán un valor de desarrollo personal que incluso trasciende su valor inmediato. En resumen, comparten la naturaleza de la doctrina cristiana tan enseñada y tan poco practicada. Haz a los otros lo que te gustaría que te hicieran a ti. Nunca podremos ser cristianos practicantes usando solo la razón y el sentimiento. Únicamente por medio de la intuición entrenada podemos llegar a la verdad de cómo quisiéramos ser tratados y cómo debiéramos tratar a nuestro prójimo. Ser uno para vivir en el mundo real. La vigilancia. No todos tienen los medios materiales ni las calificaciones requeridas para llevar una vida esencialmente contemplativa, pero es posible llevar una vida activa haciendo un gran lugar a la conciencia de sí, y esta la puedes tomar como sinónimo de vigilancia. No hay vigilancia si no hay una conciencia de sí. Si consagras a la búsqueda del reino interior solo la media hora de meditación, puede ser que esa media hora sea estéril porque estás agitado, porque tienes distracciones, asociaciones de ideas, y a causa de eso no logras descender profundamente dentro de ti al reencuentro de ese reino que está allí, pero que no es tan fácilmente accesible. Es indispensable encontrar la posibilidad de conservar la conciencia de sí, estando al mismo tiempo activo y consciente de lo que pasa en el exterior de ti. Si estás atento, verás que de la mañana a la noche te has dejado capturar por las cosas exteriores o por tus ensoñaciones interiores, y que la conciencia de sí, la vigilancia, ha desaparecido completamente. La gran tragedia de todos aquellos que realmente están empeñados en el camino, aun si son monjes, es el hecho de que nuestra atención se deja tomar y se deja distraer fácilmente. La vigilancia me permite ver lo que es, en lugar de vivir como un ciego. Ver lo que está fuera de mí, las circunstancias en que me encuentro, las condiciones que me rodean, la manera como actúo. Veo una emoción que surge en mí, un temor, un rechazo, los veo. Y este yo que ve no es el ego, es una visión totalmente honesta y desinteresada, que no puede ser una función del ego. Si somos vigilantes, no podemos más pensar en el sentido peyorativo de la palabra. Eliminamos todos los funcionamientos del ego que nos separan de la realidad. Esta realidad viene a nosotros y nosotros tomamos conocimiento de ella directamente, por una comunión con todas nuestras facultades de percepción, con nuestra sensación, nuestro sentimiento y nuestro intelecto, de manera objetiva, impersonal, silenciosa. Si la vigilancia es activa, la mente deja lugar a buddhi, es decir, a la sabiduría o verdadera inteligencia, que ve que tal acto debe ser cumplido, que tal decisión debe ser tomada. Es la necesidad misma de las circunstancias que te dicta la respuesta, que decide en tu lugar. Sin vigilancia, las pretendidas acciones no son más que reacciones y entonces, como lo dice Gurdjieff, el hombre no es más que una máquina. Esta vigilancia no es realizable correctamente sino cuando tú puedes ser a la vez consciente del exterior, de la gente que te habla, de las situaciones existenciales en las cuales estás inserto y de lo que está pasando dentro de ti. Debes mirar a la vez al exterior y a ti mismo, a fin de que ninguna de tus reacciones se te escape. Ese es el corazón del camino, créeme, y todo el resto no es más que acotaciones destinadas a intensificar esta conciencia de sí
y a disminuir el poder del sueño y de la identificación con las formas. Esta verdadera presencia a ti mismo es lo que los monjes y los discípulos ejercitan de dos maneras, sea en la vida, sea en momentos particulares de recogimiento. Pero no se trata de pasar 12 horas en meditación para, una vez salido de ella, estar de nuevo completamente enajenado, sin haber ganado nada. Esta meditación era falsa, no era sino una ilusión. Tú tienes de hecho dos puntos de apoyo, el que puedes encontrar en ti mismo y el que encuentras fuera de ti. Estos dos puntos son utilizables y ambos se refuerzan. Algunos obtendrán la vigilancia apoyándose sobre todo en lo que pasa fuera de ellos y viviéndolo de manera muy consciente. Otros más bien se apoyan sobre la conciencia de sí propiamente dicha, tal como ella se afina y se profundiza en los momentos de meditación. En lo que concierne a esto último, la vigilancia es activa, cuando estás consciente de lo que pasa en tu pensamiento. Tú no estás absorbido en ellos, eres el testigo de tus pensamientos. Mira también tus emociones. Aquí una tristeza, allí un temor, allá una impaciencia. Esto significa que no eres arrastrado por ellas. Además, sé consciente de tu cuerpo. Me duele un poco la espalda. Tengo una cierta fatiga. Siento náuseas. Tengo los músculos del cuello tirantes. Pero no estás identificado. Eres consciente a la vez de tu presencia física, emocional e intelectual. Las tres funciones o centros son puestos juntos bajo el mismo yugo. 1 sin segundo. En el Evangelio de Santo Tomás se dice: hacer de dos uno. En verdad, hay en esta frase algo eminentemente práctico. La grandeza de un camino real es de hacer metafísica a cada instante de la vida. La vía no consiste en cumplir acciones admirables, sino en cumplir de manera admirable las acciones cotidianas. La existencia ordinaria de un ser humano se desarrolla en la dualidad, como si viviera dos existencias a la vez. Heráclito dijo: los hombres que duermen todavía viven cada uno en un mundo diferente. Aquellos que han despertado viven todos ellos en el mismo mundo. Y también los que duermen todavía viven en dos mundos. Aquellos que han despertado viven en un solo mundo. Lo propio de la mente dualista, esa mente destinada a desaparecer, es crear un segundo mundo y de hacerte vivir en dos mundos a la vez. Si tú reúnes los dos en uno, vivirás en un solo mundo, el mundo real. Todas las enseñanzas pueden ser contenidas en esta sola frase: hacer de dos uno, o sea, esto que es aquí y ahora. ¿Dónde está la realidad? ¿Dónde está el aquí y el ahora? La mente dualista inmediatamente te ha propuesto una masa viscosa, con contornos de miedos, ilusiones, temores, aprensiones, rencores, reproches, amarguras, prolongando sus raíces en un inconsciente que tú no has puesto al día ni has amaestrado. ¿Qué es lo que quieres aceptar? ¿A qué quieres adherirte? ¿A qué quieres decir sí? Tú no lo sabes. Mientras tanto, la emoción ha tenido tiempo de sobra para desplegarse. Si ves bien cómo trabaja ese mecanismo, comprenderás que te es posible hacer lo que la verdad te demande. Las enseñanzas existen solo para atraer tu atención sobre la verdad. Y ella te pide no crear un segundo mundo, no comparar lo que es con lo que no existe. Eso es todo. Los seres que duermen todavía viven en dos mundos al mismo tiempo. Aquellos que han despertado viven en un solo mundo, el real. Es preciso escapar a la elaboración de la mente dualista. Este rigor del instante y esta convicción de nadidad de nuestras construcciones mentales pueden ser puestos en práctica. Si no, continuarás pensando. Pensarás a menudo en las enseñanzas, pero no podrás realizar nada.
El camino no existe en ninguna otra parte que en el instante, y tú no tienes ningún otro punto de apoyo que el instante para poner los pies, dar un paso más y todavía otro más. Se trata de alcanzar la libertad, la espontaneidad, es decir, dejar caer el fardo de la existencia. ¿Cómo los esfuerzos por alcanzar resultados podrán conducirte más allá del ego, más allá de la dualidad, más allá del temor? Si haces esfuerzos por obtener resultados, permaneces en la limitación, en la causalidad, en la dualidad. Esfuerzo que resulta, esfuerzo que no resulta, resultado que viene, resultado que no viene. ¿Qué es lo que se te pide? Únicamente escapar a una ilusión, disolver una irrealidad, la fabricación de un segundo mundo a través de conceptos mentales. Es el único esfuerzo absolutamente puro y que puede conducirte derecho a la liberación. Todos los otros esfuerzos no pueden ser más que preparatorios, porque ellos hacen todavía intervenir una cierta tensión hacia el fin a alcanzar o el resultado a obtener. ¿Qué es lo que haces? Suprimes lo que de todas maneras no existe, este segundo mundo que no cesas de crear artificialmente. Es el esfuerzo justo que está siempre a tu disposición. Eres tú quien lo hará o tú quien no lo hará. Nadie puede hacerlo en lugar tuyo. ¿Quieres continuar afirmando de la mañana a la noche un mundo ilusorio e irreal y exigir enseguida que el mundo real se conforme a él? ¿O abandonarás esa pretensión de la que comprendes la nulidad y volverás al mundo real? Es a este gesto interior, a esta actitud tan simple, que los otros aspectos de las enseñanzas pueden ayudarte. Ellos toman su sentido y su valor en relación a este gesto. Mientras tú no hayas reconocido y admitido esto, las más bellas meditaciones no darán resultados. Al cabo de 5 o 10 años, te verás obligado a reconocer: yo no veo que haya cambiado realmente mi existencia. O, si tú pataleas sin cambiar de lugar, al cabo de 10 años podrás decir: no veo que algo haya cambiado en el paisaje alrededor mío. ¿Qué es lo que hay aquí ahora? Una cierta fatiga. Bien, sin un segundo pensamiento. Una cierta emoción penosa. Reconoce la emoción en tanto que emoción, sin un segundo pensamiento. Eso es todo. En cuanto a saber si tu vida profesional está comprometida, si habrá o no problemas en la jornada que viene, todo esto no tiene ninguna realidad, es únicamente fruto de tu pensamiento. Pensar en lugar de ver. Si tú comprendieras el sentido de estas dos frases, uno sin segundo, y aquí y ahora, la enseñanza está ahí, a cada instante a tu disposición. Pero tu pensamiento te propondrá siempre salir de allí, y tú recomenzarás a pensar. La comparación es una falsedad, es un error comparar. He aquí una verdad esencial en el camino, pero difícil de captar lo suficientemente para poder ponerla siempre en práctica. Toda la existencia ordinaria a través del ego y de la mente está fundada sobre la comparación, y el sobrepasarlos es el abandono de la comparación. Para que pueda haber comparación tiene que haber un punto de referencia. Fuera de las comparaciones prácticas, concretas, utilitarias, como precios y calidad de objetos materiales, toda otra comparación es imposible porque no hay denominador común. Entonces, lo que es grave es la comparación de lo que en verdad no puede ser comparado. No hay denominador común porque cada fenómeno, cada advenimiento, cada objeto que viene a golpear uno o varios de nuestros sentidos es único y por ello incomparable. Si hay dos, los dos son diferentes. En el tiempo, cada situación es única, cada instante es único, y en el espacio, cada elemento de la realidad es único. Él es expresión original en el aquí y el ahora, de la gran realidad, fruto de innumerables cadenas de causas y efectos. Aquello no puede ser de otra manera que como es, no se reproducirá jamás,
y es por esta unicidad que puedes encontrar en cada elemento del mundo relativo la puerta de acceso al absoluto. Cuando tú comprendas la inutilidad de toda comparación, serás liberado de este mecanismo trágico. En relación con las metas, la atención da energía y la intención transforma. Cualquier cosa a la que prestemos atención crecerá con más fuerza en nuestra vida. Cualquier cosa a la que dejemos de prestar atención se marchitará, se desintegrará y desaparecerá. Por otra parte, la intención estimula la transformación de la energía y de la información. La intención organiza su propia realización. El acto de dirigir la intención sobre el objeto de la atención desencadenará una infinidad de sucesos espaciotemporales orientados a producir el resultado buscado. Esto se debe a que la intención, dirigida sobre el campo fértil de la atención, tiene un infinito poder organizador, lo que significa poder para organizar una infinidad de sucesos espaciotemporales, todos al mismo tiempo. La intención es el verdadero poder detrás del deseo. La sola intención es muy poderosa porque es deseo sin apego al resultado. El solo deseo es débil, porque en la mayoría de los casos es atención con apego. La intención combinada con el desapego lleva a una conciencia del momento presente centrada en la vida. Y cuando la acción se realiza teniendo conciencia del momento presente, su eficacia es máxima. La intención mira hacia el futuro, pero la atención está en el presente. Mientras la atención esté en el presente, la intención hacia el futuro se cumplirá, porque el futuro se crea en el presente. Aceptemos el presente y proyectemos el futuro. El futuro es algo que siempre podremos crear por medio de la intención desapegada. El pasado es recuerdo, memoria, el futuro es expectación, el presente es conciencia. El tiempo es el movimiento del pensamiento. Tanto el pasado como el futuro nacen en la imaginación. Solo el presente, que es conciencia, es real y es eterno. Es la potencialidad para el mundo del espacio y del tiempo, la materia y la energía. Cuando nos liberamos de la carga del pasado, la acción en el presente se convierte en suelo fértil para la creación del futuro. La intención, apoyada en esta libertad indiferente del presente, actúa como catalizador para la mezcla correcta de materia, energía y sucesos espaciotemporales para crear cualquier cosa que deseemos. La intención focalizada es la atención que no se aparta de su propósito. Tener una intención focalizada significa mantener nuestra atención en el resultado que perseguimos, con un propósito tan inflexible que impida completamente que cualquier obstáculo consuma o disipe la concentración de nuestra atención. Se eliminan de la conciencia todos los obstáculos de manera total y completa. Así, podemos mantener una serenidad inconmovible, a la vez que mantenemos con pasión intensa el compromiso con nuestro objetivo. Este es simultáneamente el poder de la conciencia sin apego y la intención focalizada. Aprendamos a aprovechar el poder de la intención y podremos crear cualquier cosa que deseemos. Al seguir los 5 pasos para poner en práctica la ley de la intención y el deseo, la intención generará su propio poder. 1. Entremos en el espacio de la conciencia pura. Esto significa ubicarnos en medio de ese espacio silencioso que hay entre los pensamientos. Entrar en el silencio, en ese nivel de solo ser que es nuestro estado esencial. 2. Una vez establecidos en ese estado de solo ser, liberemos nuestras intenciones y nuestros deseos. Cuando uno está realmente en ese espacio, no hay pensamiento, no hay intención, pero cuando se sale de él, en esa unión entre el espacio silencioso y un pensamiento, es posible introducir la intención. Si tenemos una serie de metas, escribámoslas y concentremos
nuestra intención en ellas antes de entrar en el espacio silencioso. Debemos entrar en el espacio silencioso con una intención, y así ella ya estará allí como una tenue llama vacilante en nuestra conciencia. Liberar las intenciones y los deseos en este espacio significa sembrarlos en el suelo fértil de la potencialidad pura y esperar que florezcan en el momento propicio. No es conveniente desenterrar las semillas de los deseos para ver si están creciendo, o aferrarse rígidamente a la manera como deberán desarrollarse. Lo único que hay que hacer es dejarlas libres. 3. Permanezcamos en el estado de autorreferencia. Esto significa permanecer establecidos en la conciencia de nuestro verdadero yo, nuestro espíritu, nuestra conexión con el campo de la potencialidad pura. También significa no vernos a nosotros mismos a través de los ojos del mundo o dejarnos influir por las opiniones o críticas de los demás. Una buena manera de mantener el estado de autorreferencia es no divulgar nuestros deseos, no compartirlos con nadie, a menos que la otra persona tenga exactamente los mismos deseos que nosotros, y entre los dos existe una unión fuerte. 4. Renunciemos a nuestro apego al resultado. Esto significa renunciar a nuestro rígido interés por un resultado específico y vivir en la sabiduría de la incertidumbre. Significa disfrutar cada momento de la jornada de la vida, aunque desconozcamos el desenlace. 5. Dejemos que el universo se encargue de los detalles. Nuestras intenciones y nuestros deseos, una vez liberados en el espacio silencioso, tienen un infinito poder organizador. Confiemos en que ese infinito poder de la intención orquestará todos los detalles por nosotros. Recordemos que nuestra verdadera naturaleza es el espíritu puro. Llevemos la conciencia de este espíritu a donde quiera que vayamos. Liberemos suavemente nuestros deseos y el universo manejará los detalles por nosotros.